Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a la segunda lección. Pues dividimos la primera lección en dos secciones la primera semana y hoy vamos a ver toda la segunda lección. Porque aunque quisiera, no podemos ah, dividir cada lección en dos lecciones, aunque hay suficiente material para hacer eso. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Celestial, mediante la vida perfecta de Cristo, su muerte inmerecida y su resurrección, la humanidad obtuvo la seguridad del perdón de los pecados. Como embajadores suyos, nos ha confiado este mensaje de perdón. Para aquellos que están arrepentidos, tenemos el gozo y privilegio de anunciar que sus pecados han sido perdonados. Para aquellos que son impenitentes, tenemos la gran responsabilidad de retener este perdón, siempre con la esperanza de que los lleve a un verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos pongas a la altura de esta tarea. Amén. Muy bien. Un momento. Amén. Entonces, nos metemos inmediatamente en las preguntas, sin decir nada más, porque ahí está. En la Iglesia Católica Romana, ¿cuál es el propósito o beneficio que recibe una persona cuando se bautiza o cuando va a la Sagrada Comunión? Porque otra vez, como vamos a ver muchas veces, pues ellos tienen bautismo, ellos tienen la Santa Comunión, pero enseñan cosas distintas acerca de esos sacramentos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué han visto? ¿Qué Hola. Bien. Oh, Bueno, sí, hola, Luis. ¿cómo estás? Muy Un bien, Luis. momento, un momento. Eh, gracias, gracias. Eh, la Iglesia Católica Romana, eh, ¿cómo te puedo decir? Confiere que en el pecado original, o sea que el pecado real cometido hasta el momento en su bautismo. Ujú, Es lo que quiero decir realmente es que el bautismo da gracia, o sea, ujú, da un poder o una fuerza. Ellos mm, permiten que sus, que las personas que se están bautizando logren la salvación. ¿Pero mm. cómo? Haciendo, ¿cómo qué? Esas buenas obras. Buen Entonces, punto. ellos consideran un sacrificio incruento, o sea, de la cual el participante puede ganar el perdón. Ujú, ujú. Lo que te quiero decir que, en pocas palabras, el bautismo da gracia de su poder para permitir que los bautizados logren la salvación Ujú. haciendo buenas obras. Ok, Ahí está. muy bien. Muchas gracias, Luis. Vamos a Benjamín. Benjamín, ¿me oye? Su micrófono está mudo, Benjamín. Ok. Pasamos a Alejandro Gordillo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, todos los hermanos. Buenas Bueno, noches. con Buenas- respecto al propósito, pues es el perdón del pecado original, Ujú, que vendría a ser como una especie de obtener, como dijo el hermano anterior, ujú, una gracia por medio de esta obra, por decirlo de alguna forma. ujú, Entonces, ello es como una especie de acto
para recibir el perdón del pecado original, dado que pues todos nacemos muertos en pecados. Ujú, Entonces esa es la idea o el beneficio que se recibe cuando se hace el bautismo. ujú, ujú. Sí, muy bien, gracias. Y Sergio. Muchas gracias. Solamente complementando con lo que dicen los hermanos, uno de los requisitos primero de la primera de la Eucaristía que celebran los católicos es participar en la primera comunión. Y al recibir la primera comunión y recibir los sacramentos y la Eucaristía, es un requisito obligatorio para todos los participantes, sobre todo los niños, que al recibir los sacramentos y del bautismo les da, entre comillas, como la libertad para las penitencias y confesión de pecados. Ujú, ujú, Y generalmente es practicada por los niños. Cuando los padres son criados en la Iglesia Católica, yo vuelvo a decir, yo no tengo relación con la Iglesia Católica, solamente por lo que yo he estudiado y he visto. Pero cuando un padre nace en la Iglesia Católica, al niño se le inculca que tiene que hacer la primera comunión. Y de esa manera se cree en ellos que van a tener un perdón de pecados y van a poder participar del cuerpo y la sangre de Cristo y la van a recibir de mejor manera porque ya pagaron en parte sus penitencias y pueden absorber los pecados del sacerdote o el cura. ujú, ujú. Muchas gracias. Ustedes dieron muchas respuestas buenas. Para subrayar algunas de sus respuestas, quiero mostrarles esto. La Iglesia Católica Romana enseña que el bautismo confiere perdón por el pecado original. Por el pecado original. Entonces, si recordamos por un momento que ese pecado original es el pecado con que nacimos, es el pecado heredado de nuestros padres y ellos de sus padres y ellos de sus padres hasta que lleguemos a Adán y Eva. Entonces, ese es el pecado original. Y la Iglesia Católica Romana que dice que el bautismo confiere perdón solamente por el pecado original con el que nacieron y el pecado real cometido hasta el momento de su bautismo. Entonces dijeron, ok, si usted se bautiza cuando tiene 14 años, entonces todos los pecados que ha cometido hasta sus 14 años son perdonados. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el bautismo nos confiere el perdón por todos los pecados. Y con esta enseñanza falsa, chueca, vemos a través de la historia que muchas personas no querían bautizarse inmediatamente cuando llegaron a la fe. Entonces, vemos en la historia muchas personas tratando de bautizarse o ser bautizado cuando están en el lecho de su muerte. Entonces, porque, pues, si solamente perdona mis pecados hasta el momento de mi bautismo, es mejor aplazarlo. Entonces, pospusieron sus bautismos. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, vemos que una enseñanza chueca, media correcta, tiene consecuencias. También enseñan que el bautismo da gracia, poder o fuerza para permitir que sus destinatarios logren la salvación haciendo buenas obras. Como dijo Luis, es como una fuerza. Tengo una ilustración más adelante para hablar acerca de la gracia, porque en la Iglesia Católica oficialmente habla mucho de la gracia, pero ojo, aguas, cuidado ahí, cuando una persona católica habla de la gracia, están hablando de otra cosa. Entonces, en nuestras conversaciones con católicos, pues con todo el mundo, pero especialmente con católicos, queremos definir nuestros términos. Definen cuando tienen sus conversaciones con ellos, porque van a usar muchas palabras, muchos términos similares o iguales a los que nosotros usamos.
pero sus significados son distintos. Y como pueden imaginar, si hablamos con las mismas palabras, pero tenemos significados diferentes, causa problemas. También la Sagrada Comunión se considera un sacrificio incruento sin sangre a través del cual el participante gana el perdón. Entonces, piensan que es como un sacrificio, pero sin sangre, y pues tenemos que sacrificar una que otra vez. Un libro muy bueno para estudiar con un católico, creo, es el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos habla acerca de cómo el Antiguo Testamento y todos sus sacrificios, todos sus ritos, todos sus ceremonios apuntaban a Cristo y como Cristo fue sacrificado una vez por todos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien. Para ilustrar eso, cuando la Iglesia Católica habla de la gracia, es como si fuera una chispa. Y nosotros usamos chispas para tener fogatas muy grandes o una fogata normal. Entonces dicen que el bautismo nos da la gracia. Y nosotros diríamos, qué bueno, pero no según su definición de la gracia. Su definición de la gracia es una chispa de fuerza para la fogata de buenas obras que ganan los beneficios y una relación buena con Dios y el perdón de los pecados. Entonces, cuando ellos hablan de la gracia de Dios, están hablando de un empujón, una fuerza, una chispa que nos ayudan a hacer las buenas obras que tenemos que hacer para ganarnos el cielo, dicen ellos. Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, hablamos de el amor inmerecido y completo de Dios. No necesitamos la gracia para ganarnos o tener la fuerza para hacer las obras para ganarnos el cielo, porque la gracia es un regalo total y completo. ¿Preguntas, comentarios? Sergio. Gracias. Se me vino una frase de Martín Lutero donde habló usted del bautismo, que muchos pensamos que con el bautismo se nos borran todos los pecados. Y la frase que se me llena la cabeza de Lutero dice que él pensaba que el hombre viejo había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el desgraciado sabía nadar y tengo que ahogarlo. Entonces, Sí. eso es lo que nos ocurre todos los días a nosotros. Todos los días tenemos que ahogar a nuestro antiguo Adán y luchar todos los días con nuestro Adán contra las imperfecciones y demostrar a nuestro Señor que la victoria es de Él y dejar a Satanás como mentiroso, embaucador y que deje de hacernos caer. Gracias, Sergio. Alejandro. Tengo una duda, pastor. Sí. Pues, o sea, el bautizo católico se dice que es también al igual que el bautizo luterano en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si son dos bautizos generados o sea, con intenciones diferentes en cierta forma, ¿por qué se dice que entonces el bautismo católico es válido al igual que el luterano? Sí, buena pregunta. El bautismo de la Iglesia Católica es válido porque se hace según lo que la Biblia nos dice acerca del bautismo. O sea, bautizan con agua y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ellos enseñan sobre el bautismo, ahí se van de la línea, ahí se pierden un poco con sus enseñanzas sobre el bautismo, pero el bautismo en sí es válido porque siguen
las pautas que encontramos en la Biblia sobre cómo bautizamos. Entonces, el cómo hacen bien. Su enseñanza sobre lo que significa a una persona es incorrecta. ¿Eso tiene sentido, Alejandro? No. Mi hermano, una pregunta. Sí, Zuelo. En Efesios 4:5 dice que tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Entonces vemos en Mateos 28:19 que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si estando en la Iglesia Católica es válido el bautismo, porque bautizan la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vayan donde vayan, ya queda bautizado, ese bautismo es válido, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, sé que... Eso no será. Sí, he escuchado de algunas iglesias católicas y como hemos dicho, en la iglesia católica es muy, muy grande y no es una sola iglesia porque hay partes y todo eso. Entonces, he escuchado de una iglesia católica que bautizaba en el nombre del Padre, del nombre de María y del Espíritu Santo. Ahí no sería válido su bautismo porque no están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Han metido el nombre de María en su formulario de su bautismo. Entonces, en esa iglesia ahí, no sé dónde pasó eso, no sería válido el bautismo y nosotros bautizaríamos a esa persona nuevamente si viniera a nosotros después de ser bautizado en esa iglesia donde se bautizó en el nombre de María. ¿Puedo opinar, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Gracias. Bueno, los católicos, usted lo explicó muy claramente al inicio de la clase. Algo que quiero para poder lograr entender un poquito más es la comparación con el sacramento del altar. Ellos, quienes participan en la Eucaristía, les da como el perdón y asistiendo al sacramento, pero exige las obras. Y es allí donde bíblicamente es confuso. En el bautismo, de igual manera, especialmente en el de niños, el argumento bíblico es el mismo, pero la interpretación es diferente, porque dicen que los pecados son perdonados, como usted claramente lo explicó, hasta el bautismo, y ahí en adelante lo que haga en su vida le da por medio del Espíritu Santo, lo interpretan de forma diferente y es lo que les fortalece, y ahí es donde uno se confunde, porque no hay claridad. La palabra de Dios nos describe el bautismo como la entrada a la familia de Dios. En muchos pasajes bíblicos, en Romanos 3, Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 27, bueno, es un poco extenso para leerlo, mientras que bíblicamente en el catolicismo es confuso, y es de allí, por eso es que mi fe estaba de igual manera en un vaivén de subir y bajar, pero no sostenido en la palabra de Dios, es donde uno se pierde fácilmente. Espero haber sido claro para el hermano Alejandro. Muchas gracias. Ahora. Señor. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tan responsables se sienten ustedes en Academia de Cristo a decir que el bautismo católico es válido cuando hay tanto ritual en ese bautismo? Yo recuerdo cuando me bautizaron a mis niños, que inclusive me preguntaron los nombres en el momento y yo les dije, ella se llama Aurelia, él se llama Julio. Ay, pero no existe Santa Aurelia, así que ella tendremos que ponerle
que en este momento se encuentra presente la Virgen María, y San Julio sí existe, entonces vamos también con San Julio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la pregunta? No podemos, para mí, en mi opinión personal, declarar así abiertamente, sí, ese es un bautismo válido, porque usted mismo ha dicho que diferentes iglesias practican el mismo ritual de diferentes maneras. Entonces, los padres, cuando vamos a la pila bautismal con nuestros hijos, no tenemos conocimiento. Ese era mi caso. No tenemos conocimiento. Para mí era una costumbre bautizar. No era que yo quisiera ni una religión, era complacer a mi familia, pues es una costumbre. Y yo fui a hacer mi costumbre de bautizar, primera comunión y toda esa serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese bautismo para mí es dudoso. Para mí, para Aura Margarita Ricardo. Yo no lo puedo declarar abiertamente ni predicarles a mis discípulos, a las personas que yo traiga al grupo sembrador, decirle que ese bautismo es válido, porque no sé, porque son diferentes, son muchos. En mi caso, mis hijos, yo recuerdo que a una la bautizaron con la Virgen María y el otro con San Julio. A mí no se me olvida. Entonces son cosas rituales de la Iglesia Católica. Sí, y por eso yo mencionaba el caso en que yo consideraría que no fuera el bautismo válido si una iglesia católica está tan lejos de la verdad que está bautizando a sus creyentes en el nombre del Padre y de la Virgen. Entonces yo diría que eso no es válido. Recuerden que le da al bautismo su poder. Es la palabra de Dios. Entonces, volvemos a la Biblia para ver qué es la definición del bautismo, qué es el bautismo, según la Biblia. Y vemos que un bautismo, según la Biblia, es cuando bautizamos en el nombre de Dios Trino y con agua. Y la Iglesia Católica, en la mayoría, la gran mayoría, básicamente en todas las partes del mundo, cree en el Dios Trino. Entonces están bautizando en el nombre del Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usan agua. Entonces, por eso decimos que el bautismo en una iglesia católica es válido. Ahora, ustedes como líderes de grupos, cuando hablan con sus estudiantes acerca de bautismo y dónde se bautizaron, investiguen un poco. ¿Qué pasó en su iglesia? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Qué creían? Entonces, pueden hacer una investigación para ver cómo fue el bautismo, pero para definir qué es un bautismo válido, necesitamos ir a la Biblia. Profesor. Sí, Javier. Javier. Sí, bueno, ese es un punto importante que acaban de decir. Aquí en el grupo Sembrador había un caso de una persona ya adulto. Entonces, él quería bautizarse. Ahora que vino el pastor Andrew, hablamos eso, revisamos bíblicamente lo que es el bautismo, pero él había sido bautizado en la Iglesia Católica de niño. Entonces, él tuvo que preguntarle a su mamá cómo fue su bautismo. Y sí, efectivamente era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nada más se hizo un recordatorio de que si él quería ya a esta edad grande seguir en la fe y si se comprometía a seguir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ya no fue un bautismo. Ya ahora con conocimiento, él ya grande estaba por tomar la decisión de seguir lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces eso es importante. Sí. Tengo un caso, bueno, tengo un hijo adulto de 33 años y bueno, nosotros asistíamos a una iglesia
evangélica cristiana muchos años. Él fue bautizado como a los 16 años en la iglesia, pero salimos de la iglesia y cada quien tomó su rumbo. Él tomó un rumbo en una iglesia, no voy a decir la denominación ¿no? Pero fueron a Israel y lo bautizaron ahí en el río Jordán, porque el pastor de él decía que el bautismo no había sido válido, el otro. Entonces, yo creo que hay que tomar la Biblia siempre, porque no quiero decir que algunos pastores o todos se equivoquen, pero a veces unos le ponen su razonamiento al bautismo. Y yo creo que deberíamos de ser más bíblicos en el bautismo. Okay. Este es mi comentario. Sí, muchas gracias. Y es un tema muy interesante, pero no podemos pasar mucho tiempo en él. Tal vez después de la clase, si tienen más preguntas o comentarios sobre el bautismo en sí, podemos continuar la conversación después de la clase. Entonces, sí, muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los 4 pasos de la confesión en la Iglesia Católica Romana? ¿Recuerdan los 4 pasos? Benjamín. La contrición, la confesión, la absolución y la satisfacción. Excelente. Muchas gracias. Entonces dicen que hay 4 pasos. La contrición es el dolor verdadero por el pecado. La confesión, relatando sus pecados al sacerdote. La absolución, el sacerdote anuncia el perdón. Y la satisfacción, el castigo por el pecado. El castigo por el pecado. Ahora, otra vez, usan términos buenos. Nosotros queremos una contrición sobre nuestro pecado. No queremos estar contentos cuando pecamos. No queremos estar alegres cuando pecamos. Y la palabra de Dios, la ley de Dios, nos muestra nuestro pecado y crea una contrición, un dolor verdadero por el pecado. Pero la Iglesia Católica Romana se equivoca cuando dicen que la contrición es la causa del perdón que vamos y la confesión, etc. Entonces, traten de medir la contrición. Es casi como si contaran las lágrimas de una persona. Tienen que estar tan contritos a este nivel de contrición. La confesión, relatando sus pecados al sacerdote. La absolución, el sacerdote anuncia el perdón y la satisfacción. Vamos a hablar acerca de eso un poco más adelante. A mí me gusta la ilustración de un clavo para describir la satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? Entonces, dicen que los pecados son como clavar clavos en una pieza, un pedazo de madera. Y la confesión y la absolución es como sacar los clavos de la madera, pero se quedan los huecos, los huecos en la madera, y la satisfacción sería como llenar los huecos otra vez. La satisfacción o expiación del pecado se llama penitencia. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la penitencia en la Iglesia Católica? Ejemplos. Alejandro Gordillo. Pues uno de los ejemplos de penitencia es cuando se dice que vaya y rece unas Ave Marías o unos Padre Nuestros, haciendo como que el hablar con Dios es como un castigo para el creyente para que sea perdonado. Entonces es como decir que es un castigo ir a hablar con los papás cuando comete algo mal una persona.
Ujú. Entonces, esa es una de las formas de penitencia. Sí. Otra de Gracias. las, Sí, adelante. Siga, siga. otra de las formas de penitencia es la del el pago de misas por ciertas circunstancias que se cometen la persona. O ay, se me olvidó cómo era que era la otra forma que yo había visto. O sea, algo así como de llevar cosas para los pobres, hacer obra por los pobres y eso. Pero la principal es el de rezar. Ujú, ujú. Gracias. Benjamín, ¿quiere agregar algo? Gracias, hermano Nathan. Bueno, ellos diferencian los supuestamente pecados más graves a los más simples, y eso da espacio para que la persona no sea honesta consigo misma. Entonces, es un error gravísimo, porque de igual manera la satisfacción es acomodada, y todos sabemos que quien conoce nuestro corazón es Dios por medio de Cristo y su palabra. Con respecto a la satisfacción, son básicamente obras, y las oraciones las limitan a cantidad, y eso no es posible porque el amor a Cristo uno no puede limitarlo o medirlo con palabras o con un metro, sino lo que el Espíritu Santo obra en nuestro mismo corazón. Gracias. Algunos ejemplos ya se mencionaron. Algunos, la penitencia puede consistir en oración, ofrenda, obras de misericordia, servicio al prójimo, abnegación voluntaria, sacrificios, aceptación paciente de la cruz que debemos llevar, según el catecismo católico. Entonces, y depende de qué tan grande es el pecado. Entonces, si supuestamente fue un pecado pequeño, no tiene que orar tantas veces, pero si es un pecado muy, muy grande, tiene que hacer más cosas según el sacerdote y lo que le dice a la persona. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto católico romano de penitencia, arrepentimiento, y lo que dice la Biblia? ¿Cuáles son las diferencias que ven? Mencioné algunas. Sí. Un momento, dejemos que pensemos un poco antes, porque hay varios niveles de esta pregunta que pueden comentar. Eduardo Milanese. En la Iglesia Católica, la penitencia siempre da la sensación al penitente de que le falta, que ha hecho lo suficiente para poder conseguir el arrepentimiento, la salvación. Mientras que lo bíblico es que cuando nosotros, mediante la fe salvadora, tenemos un arrepentimiento, mediante esa fe, a través del Espíritu Santo, tenemos una salvación plena en Jesucristo, una satisfacción completa. Mientras que el penitente en el catolicismo tiene la sensación de que habré hecho lo suficiente, habré orado lo suficiente, será que con 50 Padre Nuestros, 60 Ave Marías, realmente cumplido, estoy realmente libre, o definitivamente mi arrepentimiento es un arrepentimiento sincero. Esta sería la diferencia. Sí, sí, exactamente. Ok, hice suficiente, estaba suficientemente contrito, y aun cuando rezo los 50 Padres Nuestros, tal vez no estaba enfocado en mi acción, o estaba un poco pensativo, o sí, es un caldo de cultivo de dudas. Una persona tendrá muchas dudas sobre el perdón que supuestamente había recibido del sacerdote, porque en cada paso hay partes que depende de la persona misma. Y como hemos visto en todas las clases y en la Biblia, cuando depende de nosotros,
entran las dudas, entre los miedos, los temores, porque queremos y sabemos que el perdón depende totalmente de Dios. Y eso es lo que nos da la certeza. Amarle. Sí, eso iba a comentar, que ayer estábamos precisamente estudiando sobre el arrepentimiento con nuestro grupo de sembrador y había esa pregunta, ¿no? La frase, nuestro arrepentimiento no es la causa de nuestro perdón, sin embargo, sin arrepentimiento nuestros pecados no serán perdonados. O sea, que no es nuestro arrepentimiento, es el perdón que nos perdona, ¿no? Pero el perdón de Cristo en la cruz por nosotros. Entonces es muy importante enfatizar esa diferencia. Y muchas veces, la verdad, esa sentencia hizo a muchas de ellas estar reflexionando, y a mí también, ¿no? Porque muchas veces pensamos, estoy triste, no, estoy arrepentida, pero no recordamos que la maldad o el pecado traje tristeza a Dios, ¿no? Entonces, la verdad, el arrepentimiento viene porque estás consciente que eso traje tristeza a Dios y también porque Jesús ya pagó nuestros pecados, entonces no deberíamos estar arrepentidos de los pecados, ¿no? que cometemos. Gracias. ¿No? Alejandro. Una de las diferencias que nosotros tenemos es también el hecho de que el arrepentimiento que se tiene cuando se comete el pecado es un arrepentimiento real. Es un arrepentimiento no por el hecho de que como me voy a ir al infierno, entonces tengo que ir a confesarme, a hacer la penitencia que me manda el cura, o como dicen muchos, que el que reza y peca, ¿cómo es? El que peca y reza empata. Entonces, pues puedo pecar todo lo que quiera, después voy y me confieso, se me limpian los pecados y luego vuelvo a continuar como si nada, porque ya vuelve la cuenta cero, porque eso no mostraría el arrepentimiento real, o sea, sería más un arrepentimiento estilo Judas, que no fue un arrepentimiento real, sino era por las consecuencias que podía llegar a tener. E igualmente, es una penitencia que se basa es en obras, solamente en obras. Porque, sigamos, la persona dice, no, yo me arrepiento y como me estoy arrepintiendo, entonces en Semana Santa me voy a crucificar o me voy a ir con los flagelantes a flagelarme por todos los pecados que he cometido y que por eso me está yendo mal o cosa por el estilo. Entonces es un arrepentimiento que se diría que no es un arrepentimiento como real, sino es un arrepentimiento por lo que me puede llegar a pasar. A diferencia del arrepentimiento y lo que dice la Biblia, que si uno realmente se arrepiente, la gracia de Dios lo perdona. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, el arrepentimiento de la Iglesia Católica es algo hecho por nosotros, o que nosotros tratamos de producir en nosotros. Pero según la Biblia, el arrepentimiento es lo que Dios hace en nosotros, usando la ley y el evangelio. Entonces, la ley de Dios nos golpea, nos hace sentir tristes, nos hace sentir tristes y contritos. Y el evangelio, la noticia acerca de Jesús y lo que Él hizo por nosotros, es lo que nos da la fe, es lo que nos alegra y es lo que nos motiva a hacer las buenas obras de gratitud. Hola, profesor. Benjamín, adelante. Gracias. Bueno, hay algo que tener en cuenta, es el alimento a nuestro cuerpo, el alimento físico. Hay que desayunar, almorzar, cenar, y de igual manera que sea lo que llamamos hoy comúnmente nutritivo, equilibrado. Bueno, esos términos los desconozco. Pero nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Y es allí donde tengo la certeza de haber estado equivocado. No por el catolicismo, ni estoy juzgando
a la Iglesia Católica en lo absoluto. Simplemente con la palabra de Dios me dio la oportunidad de reconocer que soy un pecador, que soy imperfecto y que Cristo obró por toda la humanidad y en gratitud por su obra debemos obedecerle. Amén. Sí, gracias. A Marvi y Sergio, ¿ustedes tienen su mano en el aire otra vez o opinaron de bajarla? No, no vi. Pero si quieren opinar otra vez, adelante. Me olvidé, perdón. Ok, está bien. Yo sí. Sí, Sergio. Viene muy tomado de la mano con Lucas 3 en su versículo 3, cuando Jesucristo le dice a los galileos, ¿ustedes porque creen que son galileos han pecado más que el resto? No. De hecho, Cristo le dice, si ustedes se arrepienten y se arrepienten de corazón, no hay nada más que hacer, porque ya cumplieron, se arrepintieron. Y de hecho, el mismo rey Salomón profetiza que él, cuanto más se arrepentía, más sentía que estaba más cerca de Dios, porque se arrodillaba pidiéndole y clamándole el perdón, no necesitaba de alguien que lo perdonara, no necesitaba de un cura, un sacerdote, sino que él solamente se arrodillaba y le daba gracias a Dios. Y de hecho, hace mención el mismo rey a las 7 columnas, y las 7 columnas representaban la perfección, el arrepentimiento, y es lo mismo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse. Y Proverbio 1.7 dice que la sabiduría proviene de Jehová. Entonces, si yo muestro arrepentimiento, estoy mostrando obediencia y estoy mostrando sabiduría al aceptar que yo he pecado y en el cual me arrepiento y confieso ante Dios mediante la oración, que es nuestra comunicación directa con Él, que estoy arrepentido de mis pecados y que no necesito hacer penitencia para poder ganar el cielo. Sí, en un sentido nosotros como creyentes vivimos en el estado de la gracia, en el estado de arrepentimiento. Una que es también, una cosa más que quiero decir sobre la penitencia de la Iglesia Católica es que dicen que tienen que numerar o contar todos sus pecados ante el sacerdote, pero uno no puede recordar todos sus pecados. Entonces nosotros también ponemos enfrente de Jesús nuestros pecados que nosotros no recordamos tampoco, porque decimos, somos tan pecadores que no recuerdo todas las veces que he pecado. Entonces, perdona esos pecados también, Jesús. Y Jesús nos dice, sí, yo morí en la cruz por todos tus pecados, aún los pecados que olvidaste. Wow, qué tan grande es la gracia de Dios. Algunas cosas aquí, la Iglesia Católica Romana enseña que la penitencia es lo que obtiene el perdón. La Biblia enseña que el arrepentimiento es algo que hacemos porque hemos sido perdonados. Viene de Dios, viene de Dios. Y la penitencia, las obras que hacemos, no son, pues son obras de gratitud. La Iglesia Católica Romana enseña que el perdón no es efectivo a menos que lo haga un sacerdote o un obispo. ¿Cuál es la posición bíblica? ¿Puedo? Zoilo, sí. Bien, vemos en Juan 20:23, dice, a quienes remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces, esto quiere decir que el poder de perdonar no está en la persona, sino en la obra salvadora de Jesucristo, que Él hizo todo por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que denunciar el privilegio de perdonar los pecados. Y también en Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciaréis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando nosotros somos creyentes, ya sí podemos anunciar el perdón de pecados. No está, el perdón no es, como se llama, de la persona, sino del poder de Dios, de la palabra. Tiene poder, es viva. Amén. Excelente. Dos pasajes muy bien citados. Zoilo, ¿puede mencionar los pasajes otra vez? Las preferencias para todo. Juan 20, 23. Ok, muy y bien. 1 de Pedro 2:9. Excelente. Juan 20, 23, 1 de Pedro 2:9. Son pasajes muy útiles para esta conversación. Muchas gracias. Sí, la posición bíblica es que el poder de perdonar no está en la persona, sino en la promesa de Cristo. Si bien no todo el mundo tiene un ministerio público, es que no son como trabajadores por un grupo, etcétera, no tienen llamamientos, el grupo no ha pedido que hicieran nada. Todos nosotros somos ministros de Cristo con el privilegio de anunciar a los arrepentidos que sus pecados están perdonados. Como mencionó el señor Vidal, la primera de Pedro 2:9 es un pasaje hermoso, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes. Nosotros tenemos el privilegio de anunciar la palabra de Dios y eso incluye el perdón de Dios a las personas. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y obviamente parte de los hechos maravillosos de Dios es el perdón de los pecados. Y queremos anunciar eso con voz en cuello. Ok, ¿alguna pregunta, comentario antes de ir un poco más? Alejandro. No, pues lo único era pues que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesús. Por lo tanto, no hay otro intermediario ni hay otra persona que sea capaz de perdonar los pecados que no sea Jesús. Sí, entonces nosotros hablamos la palabra de Dios. Cuando perdonamos a una persona, no es que perdonamos a esa persona por nuestro propio poder. No, somos los portavoces de Dios, somos la boca de Dios. Anunciamos, somos mensajeros. Un mensajero lleva el mensaje de otra persona. En nuestro caso, somos mensajeros de Dios. Llevamos el mensaje de Dios a otras personas. No es nuestro perdón que repartimos, es el perdón de Dios que repartimos. ¿Puedo, profesor? Sí. Juan 22, 23. Es eterno, inmutable, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Es la naturaleza de Dios. Es divina la naturaleza de Dios y no podemos, es muy equivocado, respetando su creación, que somos nosotros, poner a un ser humano igual a Dios, teniendo en cuenta que, bueno, confesar los pecados a alguien, pues puede ser saludable mentalmente, pero no se puede tener la misma fe ante la divinidad de Dios por medio de Cristo. Entonces allí es donde tengo la certeza están errados. Y cuando escuchamos a una persona anunciándonos el perdón de los pecados, tal vez, pues, si peco y me confieso ante mi amigo y mi amigo me anuncia el perdón de los pecados por la autoridad de Cristo, es como si Dios me hablara. Entonces, es bueno tener un amigo de confianza con quien hablar acerca de nuestros pecados y para que ellos hablen
la palabra de Dios a nosotros. Nosotros somos débiles, nosotros pecamos mucho y queremos el mensaje de perdón de Dios en muchas formas. Recordamos nuestros bautismos, vemos en nuestros estudios bíblicos el perdón de los pecados. Nos hacemos las preguntas de consolidar cuando estudiamos un pasaje y nos decimos, ¿qué nos enseña a confesar este pasaje? ¿Y dónde vemos el amor de Dios este pasaje? Vemos en las páginas de la Biblia el perdón que Dios nos tiene. También tenemos la Santa Comunión y también tenemos amigos. Pues espero que tengan amigos con quienes puedan hablar acerca de sus pecados a solas y con quienes pueden escuchar o a quienes pueden escuchar el anuncio del perdón, la absolución. Y así Dios nos da a comer de su palabra. ¿Otros comentarios, preguntas? Sergio. Gracias. Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Muchas veces se nos olvida pedir perdón y muchas veces se nos olvida decir en nuestra oración, Padre, he pecado, he mirado mal a algún hermano, he hablado en contra de los hermanos que están dirigiendo el culto, o perdóname por mirar mal a un hermano. De hecho, mismo Cristo dice que si tienes algún problema o algún pecado con tu hermano, deja tu ofrenda, arregla el problema con tu hermano y después presenta tu ofrenda. Entonces, es un pasaje que nos deja mucho que pensar, porque en el mundo que estamos viviendo hoy en día es un mundo frívolo, un mundo de egocentrismo, que se nos olvida pedir perdón y orar por nuestros hermanos por la necesidad que están viviendo nuestros propios hermanos. Entonces, es algo importante que nos dejó nuestro Señor, siempre estar pensando y orando por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, no importa si no es hermano en la fe, pero siempre estar orando por las necesidades de los demás y nuestras necesidades espirituales. Gracias. Seguimos. ¿Qué hace la posición de la Iglesia Católica Romana sobre el arrepentimiento, penitencia, con la certeza del perdón y la salvación? Hemos visto un poco de eso. Ustedes han opinado sobre eso y han comentado muy bien. El catolicismo romano enseña que el arrepentimiento gana u obtiene el perdón, siempre que el perdón dependa del hombre, ya sea en parte o en su totalidad. Habrá dudas. ¿Fue mi contrición suficientemente sincera, etcétera? Las preguntas se abundan. Recuerde, el arrepentimiento no es la causa de nuestro perdón, solo Cristo lo es. El arrepentimiento es algo que un cristiano hará, no para obtener el perdón, sino como una respuesta amorosa al perdón que se da gratuitamente por la gracia de Dios y se recibe a través de la fe. Como mencioné antes, el arrepentimiento es la obra de Dios en nosotros, una obra de la palabra de Dios en nosotros. Además de las tres solas, la reforma de la Iglesia afirmó el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué significa esto y qué efecto tuvo esto en la Iglesia Católica Romana y en la cristiandad? Zoe lo mencionó eso cuando hablaba acerca de la primera de Pedro. Vemos que la Iglesia Católica enseña que solo sacerdotes y obispos tienen la autoridad para perdonar el pecado, dando un poder tremendo a la Iglesia Católica Romana e hizo que la gente dependiera de la Iglesia Católica Romana.
porque ellos fueron la única fuente de perdón. Decían que ustedes tienen que venir a nosotros si quieren el perdón, y solamente a los sacerdotes y a los obispos. La Reforma enseñó correctamente que todos los cristianos tienen la autoridad para anunciar el perdón al arrepentido y retenerlo al impenitente, así rompiendo la dependencia de la gente de la Iglesia Católica Romana y quitando su monopolio del perdón. Es importante notar que el poder del perdón no descansa en la persona, sino en la promesa de Dios, de que el arrepentido recibirá el perdón. Por ejemplo, si ustedes están yendo a una iglesia o están trabajando con alguien y esa persona te perdona, anuncia el perdón de los pecados y enseña correctamente, pero después de algunos años nos damos cuenta o se revela que esa persona, ese pastor, es hipócrita, que que había enseñado la Biblia correctamente, pero no la creía, que por todos los años en que trabajaba, no creía ni una palabra de lo que predicaba. ¿Qué pasó? ¿Está válido el perdón que había recibido de ese señor en sus prédicas, en sus sermones? El señor, ese pastor, ese señor no creía en lo que decía, pero hablaba la palabra de Dios. Sí, sí. El perdón no descansa en la persona, sino en la promesa de Dios. Entonces, aun si la persona misma es un hipócrita, si está hablando la palabra de Dios, ese perdón, ese anuncio es válido. Ese perdón es de Dios. ¿Me permite opinar, profesor? Sí, adelante. Hay que tener claro qué es el perdón o cómo se ganó. Y la mejor prueba de que Jesús es Dios es su resurrección al tercer día. Uh-huh. Jesús es sin pecado, él nunca pecó. Esa es la mejor prueba. ¿Y cómo se ganó? Pues con las pruebas de su divinidad, sus milagros, lo que hizo como sustituto y salvador, justificado por nuestra fe. Uh-huh, uh-huh. Amén. 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 Sí, sí. No tenemos perdón sin Jesús. No tenemos perdón sin la vida de Jesús. No tenemos perdón sin la muerte de Jesús. No tenemos perdón sin la resurrección de Jesús. Jesús obviamente es la clave de toda esta conversación. Todo apunta a Él, se conecta a Él. Pero la pregunta es, ¿quién es perdonado, hermano Nathan? ¿En qué sentido? Pues la respuesta es sencilla. Todo aquel individuo que llega a la fe es perdonado. Uh-huh. Y no depende de nosotros, no es obra nuestra, es obra del Espíritu Santo, uh-huh. como nos lo dice en la Biblia. Sí, el perdón de todo el mundo es ganado en Cristo. Entonces, cada persona que vemos en la calle, cada persona que vemos en las noticias, es una persona por la cual Cristo murió y pagó la deuda de los pecados. Y el perdón está allí. Cristo murió por todos y ahora nos toca a nosotros anunciar ese perdón para que sepan que son perdonados. Amén, profesor. Por eso precisamente quien dice que no, que como usted lo dijo ahora un momento, está predicando el perdón, pero no lo cree, no es el individuo, es la obra de Cristo que realmente, precisamente por ello. Y es la paz con Dios, siguiendo su palabra. Gracias. Ok, voy a hablar un poco ahora sobre cuál es la diferencia entre un pecado moral y un pecado venial. ¿Es bíblica esta distinción?
Entonces, la Iglesia Católica muchas veces habla acerca de un pecado moral. Los pecados mortales, lo siento, me faltaba la T en la otra diapositiva. Los pecados mortales históricos o tradicionales, los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica Romana son lujuria, glotonería, avaricia, pereza, ira, envidia y orgullo. En términos generales, la Iglesia Católica Romana enseña que un pecado mortal es el tipo más grave que amenaza al alma con la condenación eterna, a menos que sea absuelto antes de la muerte mediante la confesión o la penitencia. Un aborto completo, por ejemplo, es un pecado mortal. Un pecado venial, según ellos, es un pecado de debilidad que no indica un alejamiento deliberado de Dios. La Iglesia luterana nosotros no usamos los términos pecados mortales y veniales, tampoco la Biblia. Sin embargo, sí hablamos de pecados de debilidad cometidos por creyentes versus pecados que desde un juicio humano indican una ausencia de fe. Solo Dios puede leer el corazón y determinar si el pecado fue causado por una fe débil o decaída o por una falta de fe. Rafael Hermosilla. Sí, buenas noches, pastor, y muy buenas noches a los hermanos que están en la sala. Según la Iglesia Católica, entonces vemos nosotros la categoría que los pecados están como categorizados. Sí. Diríamos que pecados grandes y pecados pequeños, pero entonces en la Biblia nosotros encontramos que pecado es pecado. Sí, pecado es serio y pecado es pecado, exactamente. Sí, señor. Alejandro Gordía. Iba a decir algo similar a lo que dijo el hermano Hermosilla, de que la Biblia no hace distinción de pecados. Todo pecado es igual de grave. Es igual de grave el mentir que el robar o el matar, porque todos son iguales de imperfectos, todos generan la misma imperfección ante un Dios perfecto. Y un Dios perfecto solamente solicita la perfección. Y es por eso que nosotros no somos capaces de lograr la salvación por nuestros propios medios, sino que requerimos un Salvador. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo el verdadero evangelio del perdón total y gratuito a través de la fe en Cristo hace innecesario el sacramento de la penitencia de la Iglesia Católica Romana? El error con el concepto de arrepentimiento de la Iglesia Católica Romana es que se considera la causa del perdón. Esto contradice el evangelio que dice que solo Cristo es la causa de nuestro perdón y que solo la fe en Cristo es necesaria para la salvación. Sin embargo, el arrepentimiento es fruto y prueba de fe. No hay arrepentimiento. Donde no hay arrepentimiento es porque no hay fe. Donde no hay fe, no hay perdón, solo condenación. Otra vez, cuando tienen conversaciones con católicos, definen los términos, definen las palabras, porque ellos van a estar hablando de la gracia, ellos van a estar hablando de arrepentimiento, ellos van a estar hablando acerca de Jesús, ellos van a estar hablando de bautismo, de los sacramentos, de todas las palabras que amamos, que queremos, pero muchas veces van a estar usando definiciones, significados distintos. Entonces, usan su tiempo en su conversación para definir, ok, ¿qué exactamente quiere decir usted con ese término? Explíqueme el arrepentimiento según la Iglesia Católica, según usted. Y yo voy a hablar acerca de arrepentimiento. Definen sus términos siempre en estas conversaciones, porque van a escuchar buenas cosas según nuestros significados, pero no según sus
significados. Marley. Ay, quería pedir un favor. ¿Podría mostrar la dispositiva anterior, por favor? Sí, claro. Gracias. Aquí. ¿Este? No, la pregunta. Esta. Gracias. De nada, de nada. Entonces, pues queremos escuchar con amor, queremos escuchar para comprender a una persona. No asuman lo que la otra persona cree, porque tal vez ustedes saben muchas cosas sobre la Iglesia Católica, según el Catecismo Católico o según otros documentos oficiales o según otras experiencias. Pero cuando ustedes están hablando a una persona católica, tal vez tiene otro concepto de su propia iglesia. Entonces, entren en la conversación con intención de entender, de comprender antes de responder. No asuman nada. Caminen con esa persona. Perdón, pastor. Sí, Yo adelante. quería hacer un comentario, ¿no? En la verdad, ni sé si ellos saben los conceptos. Yo creo que los religiosos sí, que los padres y las monjas, ¿no? Pero las demás personas, muchas veces cuando intenta argumentar, son personas que no conocen esos conceptos. O sea, no tiene claro. Entonces, no tiene ni argumento, yo creo. Eso he observado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Usualmente las personas con quienes hablamos no están citando el catecismo católico por memoria. Entonces, y yo quiero que otros opinen sobre lo que dijo Marvin, pero yo diría que con algunas personas estamos usando algunas citas de los documentos oficiales de la Iglesia Católica a veces para mostrarles que su iglesia a la cual pertenecen ellos no está diciendo lo que la Biblia dice, pero más importante es mostrarles lo que la Biblia dice y ellos pueden ir lentamente dándose cuenta que su iglesia católica no enseña la Biblia. Entonces, primero, enseña la Biblia. Segundo, pueden darles a esas personas datos pequeños sobre su propia iglesia. Pero, ¿qué opinan otros sobre eso? Alejandro. Sí, pastor, pues por lo menos yo tenía un amigo que él era monaguillo, ¿sí? Y pues, o sea, yo le dije, bueno, la Iglesia Católica pues enseña errores como la Asunción de María, de que María subió en cuerpo al cielo. Y él me decía, la Iglesia Católica no enseña eso es falso, que no sé qué. Yo le decía, sí, mira el Catecismo Católico. Y a pesar de que él era monaguillo, que todo el tiempo estaba ya metido en la iglesia, que él trabajaba con la iglesia y todo, ni siquiera él tenía claro ese concepto. Para él la Iglesia Católica no enseñaba eso. Entonces son cosas que una veces ve que, o sea, que muchas veces ni las personas que están metidas de lleno dentro de la iglesia lo conocen. Igual, por lo menos mi familia, la mayoría, prácticamente toda, es católica, pero ellos pues no conocen muchas cosas que son del catolicismo. Entonces, por ejemplo, eh, mi mami llega y decía, no, es que de la Virgen se habla muchísimo en la Biblia. Se habla de que la Virgen hizo, que la Virgen hizo. Yo, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? Y no, es que el Padre dice que eso lo dice la Biblia.
Dice, eso no lo dice. Ujú. Y por lo menos que lo de los santos, yo les decía eso a una prima, que por lo menos lo de Ujú. los santos no era algo que la Biblia hablara. Y decía, no, es que la Biblia dice que hay santos. Y yo le expliqué el concepto de los santos que se hablaba en la Biblia. Dice, pero no, es que los santos son los que están más cerca de Dios. Y por eso entonces me fui yo por los atributos de Dios. Le dije, bueno, si hay una persona acá rezándole y hay otra persona en México rezándole al mismo santo, ¿no tendría que el santo estar en dos lugares al mismo tiempo? Ujú. Y me decía, pues sí. Y le decía yo, bueno, entonces esa persona es omnipresente. Y me decía, sí. Y luego yo le decía, y si sabe lo que está pidiendo el uno y lo que sabe, entonces tendría que saber lo que la persona, las dos personas están diciendo y todo es, no, sí, entonces yo le decía, entonces es omnisciente, entonces ya le estamos dando atributos de Dios, porque los atributos de Dios son tal y tal. Ujú. Me decía, Ujú. no, pero es que no estamos diciendo que sean dioses, que pero Ujú. son cosas así, o sea, son conceptos muy errados que ellos presentan y que a veces no tienen ni siquiera claridad dentro de lo que ellos están Ujú. hablando. Entonces es más como un cierto grado como de ignorancia dentro Ujú. de los conceptos que tiene la iglesia. No es Ujú. que se quiera decir que sean ignorantes, sino es como, como un manejo como de que intentan como manejar todo dentro de un hermetismo para que las personas sepan lo que ellos quieren que sepan. Ujú. Ujú. Sí, sí, gracias. Artemio. A ver si no se me corta el internet porque me ha estado fallando mucho. Solo quiero hacer una división que nos puede servir mucho, y esta división la hace el mismo episcopado latinoamericano en una junta que tuvo acá en Puebla de la CELAM. Ellos dividen entre la fe popular, el catolicismo popular, Ujú. y lo que es el dogma de fe. O Ujú. sea, el dogma de fe es lo oficial que la iglesia dice, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Ujú. Y la fe popular son las expresiones populares del pueblo que se pone a cargar vírgenes, a vestir niños y muñecos y todo ese tipo de cosas. Por lo menos acá en México, solamente un 3% de la población católica conoce el dogma de fe. El otro 97 es piedad popular o religiosidad popular, o sea, no conocen su doctrina, no conocen nada de sus enseñanzas y se dedican a cargar vírgenes, a hacer fiestas, a aventar explosivos en las fiestas y todo ese tipo de cosas. Nosotros nos vamos a encontrar seguramente con el catolicismo popular. Ujú. Todo esto que estamos viendo es muy importante porque es lo que la iglesia enseña oficialmente, pero es muy probable que esto no lo sepa el católico con el que nosotros Así. tratamos, ¿no? Entonces, solo para que hagamos esa diferencia entre la doctrina oficial de la Iglesia Católica y la fe popular, que muchas veces hasta contradice a la Ujú. doctrina oficial de la Iglesia. Gracias, Ujú. hermano. Ujú. ¿Y cuál sería su sugerencia para hablar con personas quienes creen en el catolicismo popular? Artemio. Yo creo que esas personas no están ni siquiera dentro del dogma oficial católico, lo desconocen completamente. Ellos están prácticamente en la magia, prácticamente en la idolatría. Y bueno, pues es pues hablar como con un completo pagano. A veces nosotros creemos que el católico también puede ser nuestro hermano, pero yo creo que ahí hay una diferencia muy grande y yo creo que hay que tratarlos como a una persona que no sabe absolutamente nada, con el cariño y la fe que debe de ser, y guiarles Exactamente. completamente desde la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la que va a hacer la obra de convertir el corazón. O sea, nosotros podríamos decirle, mira, lo que tú dices no lo dice tu iglesia, o lo que tú crees no es algo que cree tu iglesia,
pero eso no va a ocasionar una conversión en ellos. Ese no tiene que ser el argumento. Más bien el argumento es la palabra de Dios, lo que dice, porque la palabra es poderosa, es la que va a hacer la obra, la que va a tocar el corazón, y dar por hecho de que muchas de esas personas se dicen católicas, pero en realidad no lo son, porque ni conocen su dogma, ni siquiera lo llevan y están metidos en cosas que incluso contradicen lo que oficialmente su iglesia enseña, hermano. Gracias. Sí, muchas gracias. Y buen punto, que vean a Jesús y que apuntemos a la Biblia siempre para el perdón y todo eso. Sé que hay más preguntas, pero vamos a dejarlo así y aquí, y vamos a terminar con una oración, y yo me quedo un poco más después de la clase si quieren conversar sobre este tema o sobre otras preguntas o sobre el bautismo, como mencionamos al principio de la clase. Entonces vamos a orar. Dios Padre Celestial, gracias por el perdón completo y gratuito que encontramos en Cristo. Gracias por el privilegio de anunciar el perdón a otras personas, y gracias por la gracia que nos mostraste cuando nos diste el perdón de los pecados y anunciaste el perdón de los pecados a través de probablemente una persona. Gracias por eso, y úsanos para ser los portavoces del Evangelio en nuestras comunidades y en nuestras familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.